Nos acercamos al cuarto año de la invasión rusa a Ucrania, una operación militar especial que Rusia pensaba duraría solo 10 días. En cambio, se ha transformado en uno de los conflictos más trascendentales del siglo XXI. Ahora, ambos bandos enfrentan desafíos inéditos que superan el campo de batalla. Ucrania sigue dependiendo de una combinación de ayuda militar occidental, producción nacional innovadora y la resiliencia de su población. Rusia, por su parte, se ha transformado en una economía de guerra bajo el liderazgo del presidente Vladimir Putin, perdiendo personal y equipo a un ritmo insostenible mientras enfrenta un creciente aislamiento interno. Pero la complejidad de este conflicto va mucho más allá de las trincheras de Donbass o los cielos sobre Kiev. Ha remodelado fundamentalmente las alianzas globales y ha generado repercusiones en el resto del mundo. Con el 2026 y el quinto año del conflicto en el horizonte, analistas militares, agencias de inteligencia y expertos en políticas han trazado 7 escenarios distintos sobre cómo podría evolucionar este conflicto. Veamos cómo se desarrollaría esto en porcentaje. Escenario 1. El conflicto se convierte en varias guerras regionales con 20% de probabilidad. Moscú mantiene una vasta red de relaciones geopolíticas que podría ser utilizada como arma para dispersar los recursos de la OTAN y obligar a Occidente a luchar en varios frentes al mismo tiempo. En Medio Oriente, Rusia ha suministrado equipo militar a Irán y antes a Siria. Irán ahora está directamente involucrado en conflictos en toda la región, y Rusia está recibiendo drones iraníes para usarlos en Ucrania. Una escalada en Medio Oriente, sobre todo con Israel, podría hacer que Estados Unidos desvíe más recursos y atención militar de Europa. El teatro del Indo-Pacífico presenta una posibilidad aún más preocupante. China ha sido el apoyo económico de Rusia durante la guerra, ayudando a Moscú a evadir sanciones con mayor comercio y sistemas de pago alternativos. Corea del Norte ha dado otro paso al suministrar proyectiles de artillería y tropas a Rusia. Si China tomara medidas agresivas contra Taiwán, mientras Rusia intensifica sus operaciones en Ucrania, podríamos ver una verdadera guerra mundial. China ha observado de cerca el avance de la guerra en Ucrania en relaciones internacionales y probablemente no repetirá los mismos errores. Rusia sigue influyendo dentro de la OTAN. Turquía ha jugado frecuentemente a ambos bandos, negándose a implementar todas las sanciones occidentales mientras mantiene el diálogo con Moscú y retrasa temporalmente la adhesión de Suecia a la alianza. Hungría ha bloqueado o retrasado repetidamente los paquetes de ayuda de la Unión Europea para Ucrania. Ambos países mantienen fuertes lazos económicos con Rusia, lo que otorga influencia al Kremlin, y sus gobiernos autoritarios han sido acusados de corrupción en varios ámbitos. Los Balcanes occidentales también podrían desencadenar un conflicto híbrido entre el eje Rusia-China y la OTAN. La relación de Serbia con Rusia, combinada con las tensiones actuales en Kosovo y Bosnia-Herzegovina, crea oportunidades para que Moscú desestabilice el flanco sureste de Europa. Estos países dependen históricamente de la energía y la inversión extranjeras, lo que le da a Putin herramientas para crear crisis que exigirían la atención de la OTAN. La Unión Europea ha tenido dificultades para cerrar la brecha entre Occidente y Oriente. Los Balcanes son geográfica e infraestructuralmente importantes para llevar a cabo el comercio transeuropeo. China también se ha convertido en un gran inversionista en proyectos de infraestructura en los Balcanes, lo que afecta la capacidad de la Unión Europea para dirigir e influir en la geopolítica regional a través de inversiones continuas. Si las cosas se complican, podríamos ver a Rusia fomentando conflictos en cualquiera de estas regiones, ya sea de manera directa o indirecta. Esto se basa en la estrategia documentada de Rusia de guerra híbrida, una combinación de fuerza militar, presión económica, operaciones cibernéticas, desinformación y conflictos por medio de terceros para lograr objetivos estratégicos. Esta estrategia podría permitir que Rusia avance en el este de Ucrania mientras Occidente está distraído. También podría fracturar la unidad que ha caracterizado la respuesta de la OTAN hasta ahora, ya que diferentes Estados miembros priorizan distintas amenazas según su posición geográfica e intereses. Pero las consecuencias no intencionadas podrían ser catastróficas para Rusia. Provocar múltiples conflictos regionales podría unir aún más firmemente a Occidente contra Moscú. A China podría no agradarle involucrarse en los conflictos de Rusia, ya que pasó décadas reduciendo la brecha con el ejército de Estados Unidos, y todavía no lo ha logrado. Escenario 2. La guerra continúa con desgaste,
12% de probabilidad. En este escenario, 2026 se ve notablemente similar a 2025, solo que más agotado y más dependiente del apoyo externo. Ambos bandos han aceptado que ninguno puede lograr una victoria decisiva a corto plazo. Así que la guerra se convierte en una prueba de capacidad industrial, respaldo internacional y voluntad interna. El campo de batalla se volvería más estático, ya que ambos bandos controlarían casi el mismo territorio que a finales de 2025, con ganancias y pérdidas marginales en pueblos, no en ciudades. Siguiendo la tendencia de 2024 y 2025, los reportes de noticias se enfocarían más en detalles pequeños o en la visión general, ya que casi no habría operaciones a gran escala de las cuales hablar. Rusia probablemente no podría mantener las invasiones de verano que marcaron 2024 y 2025, cuando murieron decenas de miles y el frente avanzaba millas por día. Ucrania no podría repetir la invasión de Kursk en agosto de 2024, solo habría incursiones aéreas esporádicas o sabotajes a infraestructura. La mecánica de este escenario beneficia a Rusia y Ucrania en distintos aspectos. La gran población y base industrial de Rusia deberían dar ventajas en una competencia de desgaste. Moscú, en teoría, puede seguir produciendo tanques, artillería y municiones indefinidamente, incluso si son del tipo más antiguo, usados en las últimas etapas de la Guerra Fría, en lugar de los nuevos T-90. Incluso las reservas soviéticas actuales se agotan más rápido de lo que la producción nacional puede reponerlas. Estas reservas podrían agotarse a mediados de 2026. Según algunos informes, la capacidad de Rusia para llevar a cabo una guerra mecanizada se degrada drásticamente. Las fortalezas de Ucrania son la tecnología y su adaptabilidad. Las fuerzas ucranianas han demostrado ser mucho más capaces de integrar nuevos sistemas, ajustar tácticas e innovar en el campo de batalla. La proliferación de drones significa que el mayor riesgo es para el equipo desechable y fácil de producir, en lugar de la infantería o los vehículos grandes. Si Ucrania puede mantener su ventaja tecnológica mientras aumenta la producción nacional, potencialmente puede desgastar a Rusia a una tasa de intercambio favorable. Sin embargo, persiste un fuerte costo demográfico por la pérdida de personal. La población de Ucrania ha disminuido drásticamente por bajas, refugiados y pérdidas territoriales, y el ejército ha elevado varias veces los límites de reclutamiento. La economía rusa necesita una población sana para el sector energético y militar industrial, pero no puede lograrlo si recluta todo el año. Para Ucrania, un estancamiento prolongado que impida a Rusia obtener ganancias territoriales mientras continúa la ayuda occidental es mejor que la derrota o la capitulación. La esperanza sería que la economía de Rusia eventualmente colapse bajo la presión, obligando a Moscú a negociar para Rusia. Este escenario indicaría que Putin no logró cumplir con sus objetivos iniciales, pero aún así evita usar directamente el término derrota. El régimen de Putin puede afirmar que está defendiendo los intereses rusos mientras Ucrania no quiera rendirse. Escenario 3. Avance ruso mientras Moscú aprovecha la reducción del apoyo estadounidense. Probabilidad del 4%. Este escenario sugiere que el apoyo estadounidense a Ucrania flaquea en un momento crítico, y Rusia aprovecha para lograr el avance que se le ha escapado 3 años. El factor desencadenante probablemente serían las políticas internas de Estados Unidos. Las declaraciones públicas del presidente Donald Trump sobre querer terminar la guerra de inmediato y la suspensión temporal de su administración del intercambio de inteligencia con Ucrania. A inicios de 2025, se evidenció que Estados Unidos buscaba acabar la guerra sin importar el vencedor. Si Estados Unidos prioriza sus intereses, como la cambiante guerra comercial con China, podría decidir suspender el apoyo a Ucrania otra vez para llevarla de regreso a la mesa de negociaciones. Sin la inteligencia estadounidense, especialmente la vigilancia satelital y la interceptación de señales, la capacidad de Ucrania para anticipar y contrarrestar las operaciones rusas se desploma. Al mismo tiempo, Rusia podría movilizar los recursos que le quedan para un solo empuje concentrado. El objetivo probablemente sería un centro logístico crítico en Donbass, como Pokrovsk, que Rusia ha estado intentando capturar durante más de un año, o Kramatorsk, que sirve como un importante centro de mando ucraniano. Desde ahí, Rusia podría finalmente ocupar Donbass y avanzar hacia el resto del país, mientras Ucrania pierde impulso y motivación para defenderse. E incluso una victoria limitada que solo ocupe Donbass demuestra que Ucrania no puede sostenerse sin el apoyo total de Estados Unidos. No importaría cuánto provean realmente otros países de la OTAN,
siempre y cuando la propaganda muestre que los fracasos de Ucrania provienen directamente de la falta de participación activa de Estados Unidos. Sin embargo, este escenario también es increíblemente arriesgado. La ofensiva podría consumir las reservas estratégicas restantes, dejando a Rusia aún más agotada que antes. Rusia podría perder decenas de miles de soldados y cientos de vehículos y otro equipo en cuestión de semanas. Si la ofensiva no avanza, la posición negociadora de Rusia empeora mucho, porque todos ven que, aunque con menos apoyo a Ucrania, Rusia no pudo imponerse. Este escenario también es poco probable por el resto de la OTAN. Los miembros europeos de la coalición de los dispuestos han demostrado disposición y capacidad para compensar. Al suspender su apoyo, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Polonia incrementaron sus compromisos. Por ejemplo, Ucrania aún tiene aviones franceses y muchos vehículos militares alemanes y polacos que necesitan menos apoyo directo de inteligencia estadounidense. Parte de la inteligencia satelital de Ucrania proviene de entidades independientes, no solo de gobiernos. Un avance ruso podría incluso desencadenar una intervención militar europea, discusiones que hasta ahora han sido un tabú. Francia y Gran Bretaña han insinuado posibles escenarios de tropas en el terreno. Si Rusia estuviera por ganar, el conflicto podría escalar a un enfrentamiento directo con la OTAN, algo que nadie quiere. Para Estados Unidos, esto solo validaría a los críticos que argumentan que el apoyo a medias para Ucrania fue la peor opción posible. Si Rusia gana aquí, probablemente avanzará hacia su siguiente objetivo, como el Cáucaso, los Balcanes, Finlandia o los países bálticos. Entonces, Estados Unidos aún tendrá que brindar apoyo directo, esta vez realmente obligado por el artículo 5 de la OTAN. Escenario 4. Estancamiento permanente. 38% de probabilidad. El escenario más probable es que la guerra no termine, pero tampoco continúe realmente. En cambio, el conflicto entre Rusia y Ucrania podría transformarse en algo parecido a la península de Corea, un conflicto congelado e indefinido. Esto se debe a que ambos bandos han agotado sus unidades más capaces, han utilizado su mejor equipo y han agotado su moral para continuar el conflicto. Rusia probablemente dejaría las operaciones ofensivas para centrarse en defenderse. Fortificaría sus posiciones en Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, ocupados, declarando estos territorios como liberados y enfocándose en integrarlos administrativamente a la Federación Rusa. Los ataques seguirían, pero serían sobre todo intercambios de artillería, drones e incursiones pequeñas, no asaltos de batallón. El factor crítico que anuncia este escenario es el agotamiento de la capacidad de guerra mecanizada de Rusia. El análisis indica que para finales de 2026, Rusia podría haber agotado la mayoría de sus tanques y vehículos blindados soviéticos. La producción nacional no puede compensar estas pérdidas al ritmo en que ocurren, y se ha demostrado que los ataques de infantería sin el apoyo de tanques y vehículos son devastadoramente ineficaces para ganar terreno. Ucrania ha logrado repeler incluso ataques de infantería mecanizada aún más grandes que involucran decenas de tanques y vehículos de combate de infantería al mismo tiempo. Usar solo tropas humanas sería equivalente a poner blancos en un campo de tiro para los drones ucranianos. De igual forma, Ucrania podría seguir presionando con drones, artillería y contraofensivas limitadas, pero probablemente tendría que bajar sus expectativas de recuperar Donbass. El objetivo sería aumentar los costos de ocupación para Rusia y reforzar la defensa y economía de Ucrania a largo plazo. Una vez más, la clave aquí es la tecnología de drones de Ucrania. Estos sistemas son baratos de producir, difíciles de defender y pueden ser operados con un entrenamiento mínimo. Permiten que Ucrania cause bajas continuas a las fuerzas rusas sin arriesgar a su personal ni equipos costosos. El combate en este estado congelado se verá tanto muy diferente como similar a lo que hemos visto entre 2022 y 2025. Ambos bandos lanzarían docenas o cientos de pequeños drones diariamente, atacando posiciones enemigas, depósitos de suministros y personal. A veces, misiles o drones de largo alcance atacarían objetivos estratégicos. La artillería intercambiaría fuego en la línea y fuerzas especiales harían incursiones. Pero nada de esto cambiaría significativamente el control territorial ni la forma de la línea del frente. Ni Ucrania ni Rusia quieren que este escenario ocurra. Por un lado, Ucrania probablemente tendría que aceptar el hecho de que podría perder el 20% de su territorio ante Rusia y verse obligada a continuar con la producción de drones. Y las donaciones de la OTAN. Durante años,
Rusia seguiría afirmando que ha defendido los intereses rusos, que detuvo a Ucrania de acercarse a la OTAN y que liberó partes de Ucrania de los llamados movimientos neofascistas. A la vez, su economía seguiría limitada por sanciones occidentales y más dependiente de China como principal socio exportador, al grado de poder dictar futuras políticas. La crisis demográfica para ambos países solo empeoraría, con los complejos militar-industriales trabajando a toda máquina para reponer suministros militares y crear nuevas fuentes de ingresos. Al mismo tiempo, cualquier baja que ocurra reduciría aún más el número de personas trabajadoras. Lo más preocupante es que este escenario no ofrece un mecanismo de resolución eventual. El régimen de Putin ha llegado al punto de necesitar prácticamente una fuerza exterior para mantener la propaganda enfocada en algo distinto a los problemas internos. La sociedad ucraniana ha solidificado su postura sobre la independencia hasta el punto en que cualquier concesión adicional a Rusia sería considerada inaceptable. En ese momento, podríamos ver que algo suceda en 2027 o en 2037. Escenario 5. Ucrania presionada a un compromiso, 11% de probabilidad. En este escenario, Ucrania podría ser presionada tanto interna como externamente hasta el punto en que deba aceptar condiciones que favorecen a Rusia, aunque no sea una victoria total para Rusia, ocupación o integración. El proceso probablemente comenzaría con una presión sostenida de Estados Unidos sobre Kiev para que negocie. La administración estadounidense, frustrada por la duración y el costo de la guerra, podría hacer que el apoyo continuo dependa de la disposición de Ucrania a ceder. Los miembros europeos de la coalición de los dispuestos podrían resistirse al principio, pero podrían verse obligados a alinearse con Estados Unidos. Rusia tendría que mantener presión militar para negociar desde una posición de fuerza relativa. No requiere grandes avances territoriales, solo la idea de poder seguir presionando a Ucrania. Incluso un objetivo vital como Podgorsk podría ser suficiente para cambiar el rumbo si se combina con una disminución del apoyo occidental. Como de costumbre, Putin probablemente abordaría el tema sugiriendo la paz, para luego rechazar por completo cualquier intento de llevar a cabo una diplomacia real, manteniéndose firme en sus afirmaciones originales. Lo peor es que este escenario es totalmente creíble, ya que Ucrania ha dependido del apoyo occidental para mantener sus defensas. Si esos sistemas fallan de alguna manera, Ucrania finalmente se verá obligada a acercarse a las negociaciones desde una posición de debilidad. Incluso si la situación en el frente parece estancada, Ucrania tendría que ceder partes de las regiones de Donetsk y Lugansk, que actualmente están bajo control ruso, lo que podría formalizarse como regiones autónomas o transferirse directamente a Rusia. Más dolorosamente, en el largo plazo, probablemente se prohibiría totalmente a Ucrania unirse a la OTAN, y hasta su integración a la Unión Europea podría debatirse. A cambio, Ucrania probablemente reciba garantías de seguridad limitadas de algunos países de la OTAN, no de toda la alianza. Estas garantías serían ambiguas, ofreciendo poco y menos que la protección del artículo 5. Rusia aceptaría un alto al fuego en las líneas actuales y una zona desmilitarizada con observadores internacionales. El alivio de sanciones a Rusia sería gradual y dependería de que no retome las hostilidades. Sin embargo, Ucrania no aceptaría estos términos y Rusia no confiaría en que Ucrania no intentaría revertirlos. Ambos bandos usarían la paz para prepararse para el próximo combate. El alto, el fuego solo sería una pausa, no una solución. Si Ucrania no obtiene garantías de seguridad, Rusia reactivaría su máquina de guerra en unos años e intentaría acabar con todo. Esto establecería un precedente peligroso para el resto del mundo, donde la OTAN podría ser vista como una organización que se degrada continuamente y que es incapaz de influir significativamente en las políticas exteriores, incluso de los países que históricamente más dependen de ella. Animada por el triunfo de Rusia, China podría intentar invadir Taiwán, lo que provocaría un conflicto global por la activación de alianzas y acuerdos de defensa. Escenario 6. Alto al fuego mutuamente insatisfactorio. 12% de probabilidad. Este escenario es el resultado que nadie quiere, pero que todos podrían tener. Un alto al fuego que no satisface ni resuelve nada, solo detiene las muertes temporalmente. El colapso económico en Rusia podría ser el detonante, alcanzando un punto crítico donde mantener ofensivas sea imposible. Esto puede deberse a una caída del 20% en la producción energética en 2025
junto con menores exportaciones de petróleo y gas y mayores costos, sumado al hecho de que las ventas militares de Rusia colapsaron hasta en un 92% entre 2021 y 2024. Por otro lado, Ucrania enfrentaría su propia crisis si la OTAN no acuerda el nivel de apoyo suficiente. Aumentar el gasto militar podría implicar recortar donaciones o agilizar el equipo militar, hasta el punto en que solo sean efectivos para mantener la línea, en lugar de avanzar. Ucrania gasta más del 25% de su Producto Interno Bruto en el ejército, por lo que su economía no puede funcionar sin la OTAN. Por ahora, ninguna parte aceptaría negociar formalmente. Las operaciones militares disminuirían gradualmente hasta que surja un alto al fuego de facto, sin declaración oficial. El frente solo se volvería una zona gris sin control de nadie. La diferencia crucial entre este escenario y el escenario 4 conflicto congelado es la ausencia de garantías de seguridad para Ucrania. En un escenario de conflicto congelado, Ucrania idealmente tendría algún tipo de acuerdo de seguridad. Podría ser una mejor asociación con la OTAN, acuerdos de defensa con potencias o al menos una línea clara que, al cruzarse, provoque respuesta internacional. En este caso, Ucrania carece de todo eso. La zona gris existe sin un marco internacional, dejando a Ucrania perpetuamente vulnerable. Esto aún deja una opción parecida al escenario anterior, donde Rusia podría esperar para atacar de nuevo. La OTAN probablemente aceptaría mantener algún grado de seguridad. Lo más importante de este escenario es que los países de la OTAN aumentarían sus inversiones militares. Esto por sí solo podría ser suficiente para disuadir a Rusia de realizar cualquier movimiento abiertamente ofensivo contra la alianza o incluso contra la propia Ucrania. Escenario 7. Victoria ucraniana, 2% de probabilidad. Este es el escenario que la mayoría de la gente espera, pero en última instancia es el menos probable de que ocurra. Que Ucrania gane simplemente requiere una alineación casi perfecta de apoyo internacional, éxito militar y el colapso de Rusia. Parece menos probable, pero aún posible en teoría. Iniciaría con un cambio radical en la política de Estados Unidos. Estados Unidos podría creer que una victoria rusa en Ucrania hace más probable la agresión china a Taiwán, o que derrotar a Rusia ahora evita futuros conflictos costosos. Sea cual sea el detonante, Estados Unidos pasaría de apoyo moderado a compromiso total. Esto significaría levantar todas las restricciones sobre los sistemas de armas, incluyendo el envío de misiles de largo alcance, como los Tomahawk, con alcances suficientes para atacar profundamente dentro del territorio ruso. Por parte de Europa, el envío de armas más modernas a Ucrania podría mostrarle a Rusia cuán deficiente sería si decide ir más allá. Al mismo tiempo, los miembros de la OTAN endurecer sanciones económicas y geopolíticas contra Rusia haría que gran parte del mundo dejara de comerciar con ella, amenazando con un colapso total. Para que Ucrania logre una victoria decisiva, China también tendría que dejar de apoyar a Rusia. Esto podría ocurrir con presión diplomática y económica de Estados Unidos, que amenazaría con más aranceles, restricciones tecnológicas y consecuencias financieras si China permite la agresión rusa. Si China se da cuenta de que mantener una relación con Rusia se ha vuelto más costoso o amenaza con derivar en un conflicto prolongado entre China y la OTAN que no puede ganar, podría dejar de apoyar a Rusia en la evasión de sanciones. Ucrania también necesitaría lograr victorias significativas en el frente y en ataques de largo alcance en 2026 para acelerar esto. Algo grande, como otra contraofensiva en Kharkov, combinado con una nueva incursión en Rusia, podría generar más impulso y deteriorar la posición de Rusia. El gobierno ruso tendría que fracasar internamente de algún modo. Quizás la crisis económica cada vez más profunda lleve a que Putin sea destituido. Tal vez Putin muera por causas naturales o no naturales. O quizá Rusia experimente una revolución generalizada que paralice al ejército. Aún así, habría que disuadir a Putin de usar el arma nuclear, la carta de triunfo con la que ha amenazado cada vez que la OTAN intenta brindar más ayuda a Ucrania. El problema es que cada elemento que falla aquí vuelve el escenario menos probable. Mientras tanto, el último punto sobre la guerra nuclear por sí solo es algo que ha mantenido a la OTAN bajo control desde febrero de 2022, Considerando que la mayoría de los escenarios apuntan a un conflicto continuo, es probable que 2026 sea el año en que todos acepten que la guerra en Ucrania no terminará pronto y comiencen a adaptarse a esa realidad. Gracias por ver. Ahora, si quieres ver un resumen detallado de por qué Rusia podría perder la guerra por presión interna,
Revisa nuestro video sobre el colapso de Rusia o suscríbete a El Show Militar para ver videos diarios y mantenerte al día con los últimos desarrollos que afectan la probabilidad de cada escenario.